Muy buenas, Romadictos, ¿qué tal estáis? Seguimos generando contenido, seguimos hablando de cosas interesantes, cositas curiosas y que están por contar del mundo antiguo, ¿no? Tened en cuenta que fueron muchos cientos de años de historia, ¿no? De lo que nos dio de sí el Imperio Romano, y hay muchas cosas que están por contar, ¿no? No siempre vamos a hablar de Julio César, de Augusto, de Trajano, de Adriano, que son las cosas que más atraen a la gente, son las que más se filma, más se escribe, más se dibuja en cómic. Vamos a hablar de aspectos un poquito más desconocidos para el gran público, pero no por ello menos interesantes. ¿Qué os parece si hoy hablamos de las ciudades del limes, de la vida cotidiana en los confines del imperio, en esos dos últimos siglos del Imperio Romano en Occidente? ¿Qué te parece si hablamos de los limes del Rin y del Danubio? ¿Está la idea? Vamos allá. Pues como decía, vamos a hablar un poquito de ese aspecto tan poco divulgado, ¿no? De cómo era la vida cotidiana en esas fronteras, ¿no? Del Imperio Romano, que nos imaginamos oscuras, rodeadas de bosques, con esos grandes ríos que separaban dos mundos incomunicados entre sí, ¿no? Bueno, las cosas no eran exactamente así que vamos a empezar a profundizar un poquito en todo esto, ¿no? La imagen tradicional de la situación en los territorios fronterizos entre Roma y el Barbaricum suele estar poblada de hordas salvajes que cruzan ríos helados para saquear ciudades indefensas. Sin embargo, la historia que nos revelan los textos y la arqueología sobre los siglos IV y V es muy diferente, al menos bastante más complicada. En los limes del Rin y el Danubio lo que existió no fue solo una frontera que separaba dos mundos antagónicos, dos mundos distintos, sino un escenario físico y cultural único que va a generar un mundo mestizo que se convirtió en la base de la cultura europea durante la Edad Media. Es una teoría en la que insisto mucho en defensa de Roma, el bárbaros al servicio del Imperio Romano durante el siglo IV y V, en la importancia de este territorio con esa doble dimensión, ¿no? Física y cultural, porque es de ahí donde van a surgir luego lo que vamos a conocer como la temprana Edad Media europea, ¿no? Este escenario, este limes, va a dejar de ser una línea divisoria para convertirse en un espejo, en el lugar, como hemos dicho, donde la cultura romana se va a proyectar hacia el exterior y al mismo tiempo va a absorber muchas influencias de sus vecinos del norte. La cultura no solo va en una dirección, a veces es bidireccional, ¿no? Las ciudades del limes eran, durante este siglo IV, que vamos a empezar, siglo IV, siglo V, estaban situadas a lo largo de los ejes fluviales del Rin y del Danubio. Vivieron una etapa de transformación durante el siglo IV, ¿no? Lugares como Treveris, antigua Augusta Treverorum, Colonia, Maguncia, que era Mogontiacum, Viena, que era Quinzobona, o Aquincum, eran mucho más que simples localidades en las que se asentaban sus campamentos las diferentes legiones que protegían el Imperio Romano, ¿no? Fueron diseñadas como un escaparate de la grandeza romana y cumplían una función fundamental. ¿Por qué? Porque para el bárbaro que miraba desde la otra orilla la ciudad romana, con sus murallas de piedra tallada, con sus foros monumentales, con sus ingeniosas obras hidráulicas, todo esto representaba un orden muy superior al existente en el mundo del que ellos venían, del Barbaricum, que era el inmenso territorio en el que vivían los bárbaros libres. El Estado romano invirtió sumas astronómicas en mantener estas infraestructuras, en especial tras el fin de la conocida como crisis del siglo III, ¿no? Que es un periodo que va entre el 235 y el 284, desde el asesinato de Alejandro Severo hasta la proclamación de Diocleciano, con emperadores como Diocleciano, como Constantino, como Valentiniano I. Se van a reparar las calzadas que conectaban los puertos fluviales con el interior. Se van a construir puentes permanentes como el de Colonia o el de Maguncia, por ejemplo, que servían tanto para el paso de legiones como para el tránsito de mercancías. La vida urbana en estas metrópolis fronterizas era una mezcla curiosa de rigor militar y de sofisticación civil. En sus calles convivían oficiales de alto rango, funcionarios imperiales, artesanos locales, bárbaros que acudían a sus mercados a vender y a comprar en esos mercados, ¿no? Y luego también estaban los famosos comerciantes romanos, pequeños comerciantes, olixae se llamaban, ¿no?
que un día estaban en territorio romano, otro atravesaban la frontera para comerciar con sus vecinos bárbaros. La arqueología nos muestra que incluso en los peores momentos de crisis del siglo III, los usos urbanos no se abandonaron, las termas siguieron funcionando, los anfiteatros siguieron representando sus obras, continuaron con sus espectáculos, siendo lugares importantes, lugares de reunión de la plebe, aunque cada vez más la defensa de las murallas que rodearon las ciudades fronterizas se va a convertir en una prioridad absoluta, ¿no? Es una cosa que además se va a extender también al interior del imperio, ¿no? Por el nivel de inseguridad, el bandidaje, las guerras civiles y, por supuesto, también no olvidemos las incursiones bárbaras. Para ello, todas estas ciudades tuvieron que transformarse para convertirse en un refugio de gran parte de la población rural que huía de saqueos y de las invasiones bárbaras. Del bandidaje, por ejemplo, que hemos comentado, el bandidaje lo sufrieron mucho mucho más en el mundo rural, ¿no? Porque el mundo rural estaba muy indefenso. De hecho, se va a producir un fenómeno muy curioso, que es que se van a despoblar amplias zonas del mundo rural. Y algunas ciudades del Limes, en contra de lo que se piensa, ¿no? Que siempre el siglo IV y V es un periodo de contracción del tamaño de las ciudades, van a aumentar su población. ¿Por qué? Porque van a ser esponjas, van a absorber esa población rural que huye de los desórdenes en el campo, de los que no se pueden defender. Sin embargo, las ciudades proporcionan unos muros de piedra protegidos por guarniciones que van a protegerles de esas amenazas, ¿no? Y les van a permitir desarrollar una vida rural, ¿no? De entre estas ciudades espejo de la romanidad podemos citar algunas, ¿no? Yo os he mencionado antes a alguien, pero vamos a hablar más. Por ejemplo, Sirmium. Sirmium destacó como un lugar de nacimiento de varios emperadores. Estoy pensando en Decio y en Diocleciano. Carnuntum. Carnuntum fue la capital de Panonia y prosperó gracias a la ruta del ámbar que pasaba por esa ciudad, y fue ascendida a colonia por Septimio Severo. Sufrió graves daños por terremotos y ataques de cuados y yacigos en el 374 y finalmente fue abandonada en el siglo IV. Aquincum, por ejemplo, fue otra gran ciudad que ya hemos mencionado. Llegó a tener hasta 40.000 habitantes. Fue capital de la Panonia Inferior y, al igual que otras ciudades, fue fortificada y dotada de servicios como anfiteatro, acueductos, termas. Cayó ante los vándalos en el 376 y estaba ya casi despoblada cuando llegaron los hunos. Ya estamos hablando del siglo V. En Singidunum, pues Singidunum también es una ciudad muy curiosa. Se originó en un asentamiento celta, se convirtió en una importante base militar y sede de la clase hispanónica, y alcanzó el estatus de colonia con Gordiano III. Sin embargo, sufrió los saqueos de los hunos y los avaros del siglo V y ya no se recuperó nunca, ¿no? Noviomagus Bataorum fue una ciudad en el límite de la Germania superior que fue abandonada por la presión franca. La recuperó Diocleciano. Ya hemos dicho que el siglo IV es un siglo de recuperación del poder romano, ¿no? en esta región del Limes. Y finalmente fue cedida a los francos como territorio de asentamiento. Castra Vetera. Castra Vetera fue destruida en el 276 por los francos. Fue sustituida por una ciudad más pequeña y fortificada, llamada Tricesimae, y que también además fue destruida varias veces por los francos, ¿no? Los francos tienen un papel muy curioso porque, siendo uno de los principales pueblos germánicos que se integran en las legiones romanas, también ejercen un papel de enemigo del imperio, en el sentido de que muchas de sus tribus presionan una y otra vez las fronteras del imperio romano, y a pesar de que son capaces de llegar a pactos con Roma, también tienen ese papel, ¿no? Un poco ambivalente de esa relación de fuerza entre unos y otros, ¿no? de enemigos. Colonia Agripina, es una de las grandes ciudades de Roma, en el Limes, ¿no? Fue la capital de la Germania Inferior, tenía poderosas murallas, se convirtió en refugio para la población rural que huía de la inseguridad, como ya os he comentado. Fue una de las residencias de los emperadores del Imperio Galo. Estamos hablando de Póstumo, ese imperio que fue uno de los tres en los que se dividió el Imperio Romano, ¿no? En la crisis del siglo III, que se dividió entre el Imperio Galo, el Imperio de Palmira y el Imperio Central propiamente romano, ¿no? Tuvo durante un tiempo el Imperio Romano dividido así hasta que Restitutor Orbis, Aureliano, consiguió unificarlo todo, ¿no? ¿Y qué más comentaros sobre las ciudades del Rin? Mogontiacum. Mogontiacum también es una ciudad muy curiosa. Fue sede legionaria y fue clave para la defensa tras el desastre de Teutoburgo. Fue la que se quedó expuesta, ¿no? frente
frente a los germanos. Fue escenario además del asesinato de Alejandro Severo y sufrió, ese es el punto de partida de la crisis del siglo III, y sufrió muchas ocupaciones alamanas hasta ser arrasada en la famosa Nochevieja del 406 al 407. Sobre esta noche tenemos un vídeo muy interesante en el canal que os animo a que busquéis, ¿no? En el que desmonto un poco ese mito que hay de que las tribus bárbaras atravesaron el Rin helado y pasaron al otro lado a territorio romano, ¿no? Bueno, en ninguna fuente, en ninguna, se dice que lo hicieron de esa manera. Solo en una fuente se dice que en esa época el Rin solía estar helado. Pero no se dice que en concreto la Nochevieja del 406 al 407 hordas de vándalos alanos traspasaran el Rin e invadieran el Imperio Romano sobre su superficie. Posiblemente lo hicieran en barcos y a través de puentes y por diferentes rutas, ¿no? Por lo que están estudiando los historiadores. Así que cuidado, porque la imagen es muy potente, es muy atractiva, pero no tiene por qué ser verdad, ¿eh? No tiene por qué ser verdad esta imagen. En fin, volviendo al tema de la frontera. Vamos a hablar de ella como un espacio de intercambio, como una frontera incierta realmente, porque muchas veces no separaba, sino lo que hacía era servir como punto de relación entre unos y otros, ¿no? Uno de los conceptos más fascinantes de este periodo es este, ¿no? Lejos de ser un mundo infranqueable, el limes funcionaba como un filtro permeable. Los ríos eran autopistas de información y suministros, y las flotas fluviales romanas o clasis patrullaban las aguas, pero no solo para impedir invasiones, sino también para controlar y para cobrar impuestos a una actividad comercial entre ambos mundos que prácticamente nunca se detuvo. El intercambio económico era vital, además, para ambos lados. Los romanos exportaban vino, aceite de oliva, que eran productos esenciales para la dieta y el estatus romanos, y se transportaban en ánforas desde el sur. También exportaban cerámica de lujo, de esta que se llama de terra sigillata, y objetos de vidrio. A cambio, el barbárico lo que llegaban fundamentalmente eran materias primas que el imperio necesitaba. ¿Qué necesitaba el imperio como materias primas? ¿Qué cosas necesitaba el imperio? Pues necesitaba pieles, necesitaba madera de alta calidad, necesitaba el apreciado ámbar del Báltico, necesitaba ganado animal y necesitaba ganado humano. ¿De qué estoy hablando? Pues estoy hablando de la esclavitud. Muchos esclavos venían a través del comercio, no solo a través de la guerra, ¿no? Al mundo romano, ¿no? Y las personas que venían a través de ese comercio al mundo romano eran tratadas como cosas, recordémoslas, ¿vale? No tenían esa entidad de personas que hoy en día reconocemos a todo el mundo, ¿no? No era una cosa típica de la antigüedad, ¿no? Esta relación de vecindad, de comercio, fomentó un mestizaje cultural visible en los hallazgos arqueológicos, ¿no? Hay un ejemplo emblemático que son los complementos de vestimenta militar, como los cinturones decorados con la técnica de talla profunda o chip carving. Estos objetos, que mezclan gustos estéticos germanos con la simbología de rango romano, eran lucidos con orgullo tanto por soldados de origen romano como por federados bárbaros, demostrando que la frontera, la identidad, romanos, el germano, era algo muy flexible, ¿no? Acordados de la famosa inscripción, ¿no? En la que un soldado romano de origen franco se proclamaba a sí mismo como soy ciudadano franco y soldado romano, ¿no? Una cosa que yo creo que ya dice mucho sobre este mundo y este mestizaje, ¿no? Como hemos dicho antes, si las ciudades eran el espejo de Roma, el medio rural era el motor que permitía que todo este sistema siguiera funcionando. La supervivencia, además del ejército fronterizo, dependía directamente de la capacidad de las provincias para producir alimentos que los nutrieran a los soldados, ¿no? Y que los alimentaran y que permitiera pagar sus pagas, ¿no? Sin embargo, el campo romano del siglo IV se enfrentaba a retos colosales derivados de la crisis del siglo anterior, ¿no? De la anarquía del siglo III, ¿no? Las villae, que eran las explotaciones agrícolas, sufrieron profundamente el impacto de las guerras civiles y de las incursiones. El problema no solo era la destrucción física de los cultivos, sino la desarticulación de la mano de obra. La presión fiscal para mantener al ejército y las levas forzosas de campesinos para las legiones dejaron muchos campos abandonados. Eso es lo que conocemos como los agri deserti, ¿no? Para solucionar este vacío, el imperio recurrió a una solución pragmática: el asentamiento de grupos bárbaros
en calidad de colonos con diferentes tipos de categorías jurídicas. Ya hemos hablado de ellos en algunos vídeos, ¿no? Laeti, Foederati, Gentiles, Deditici, etcétera. Estos nuevos habitantes, bajo la supervisión de un funcionario imperial, normalmente de carácter militar, que se llamaba Praepositi se llamaban. Aunque bueno, normalmente eran militares, pero también podían llegar a ser civiles, sobre todo si dependían estos núcleos dependían de otras ciudades, ¿no? Pero normalmente eran militares, ¿no? Bueno, el caso es que estos bárbaros recibían tierras a cambio de cultivarlas. Y en muchos casos debían de prestar servicio militar de una manera obligatoria, es decir, cada año se les exigía un contingente de reclutas. Esta medida no solo recuperó la productividad agrícola en zonas como la Galia o Panonia, sino que además aceleró la integración social de estas masas de bárbaros que asumen su romanidad sin problemas, mostrándose dispuestos a luchar contra otros bárbaros para defender sus tierras o al imperio si acababan por alistarse en sus legiones. Es de lo que hablamos y de este tipo de gente de los que hablamos en Defensa de Roma, bárbaros al servicio del Imperio Romano durante los siglos IV y V, ¿no? Un colectivo que estaba por tratar hasta que la esfera de los libros imprimió el libro, ¿no? El pasaje rural además se transformó en un mosaico donde las tradiciones agrícolas romanas se mezclaban con unas formas de asentamiento de tradición germánica más sencillas y funcionales. Ni testimonio en las fuentes de conflictos entre estos bárbaros asentados en territorio imperial y los provinciales, o con los propietarios romanos de las zonas en las que se asentaban. Seguramente lo hicieron en tierras que habían quedado abandonadas o en territorio de propiedad imperial. La vida en el medio rural, especialmente en la Galia, era precaria, era inestable. Se caracterizaba por la creciente acumulación de tierras en manos de los poderosos y por la presión fiscal sobre el campesinado, ¿no? De esto no habíamos hablado todavía en el vídeo, ¿no? La inflación y la devaluación de la moneda, especialmente aguda en la segunda mitad del siglo III, con la crisis del siglo III, llevaron a la pérdida de valor real del dinero, que ya prácticamente no tenía nada de metal noble, ¿no? Esto que hizo fue empobrecer a los humildes y enriquecer a los terratenientes que acumulaban el oro y la plata, ¿no? La economía en el mundo rural durante los siglos IV y V fue muy precaria e inestable y se caracterizó por esa crisis monetaria y el auge de dos fenómenos, ¿no? Que es la autosuficiencia y el troque, que son ajenos a la inflación, ¿no? Y a la depreciación de la moneda, ¿no? Y bueno, esta autosuficiencia, este aumento del trueque, que un agricultor fuera al agricultor de al lado a cambiarle sus productos para poder sobrevivir mejor, incluso al gran propietario, o a pagarle mediante su trabajo, pues facilitó que la economía se fuera desmonetizando. Para la supervivencia de los pequeños campesinos, el intercambio era casi más importante que el propio comercio de una manera formal, ¿no? Este intercambio se iba a realizarse, pues como lo hemos dicho antes, ¿no? Con otros productores vecinos, con comunidades cercanas, mediante el trueque, evitando así el uso de una moneda que ya no valía como cambio, ¿no? Porque estaba demasiado devaluada, ¿no? Hasta que se vayan a realizar las reformas que realizaron Aureliano, Diocleciano, Constantino, no se va a sentar bien el valor de la moneda, ¿no? En esta época del mundo antiguo. Existió también un fuerte componente de autoconsumo, ¿no? Los pequeños propietarios diversificaban sus actividades agrícolas para satisfacer sus propias necesidades y reducir así los riesgos de perder toda la cosecha ante saqueos o desastres. Se abandonaba un poco el monocultivo en favor de un cultivo un poco más autárquico, un poco más orientado a la supervivencia personal, ¿no? ¿Qué tipos de cultivo se realizaban? Pues mira, los pequeños propietarios y los granjeros diversificaron sus cultivos y sus producciones, ¿no? Cultivaban legumbres, cultivaban cereales, agricultura, cría de animales como cerdos, gansos, gallinas, vacas, ovejas, bueyes para arar, abejas para producir la miel, etcétera, ¿no? Las grandes villaes o centros de explotación agrícola orientaban su producción a las necesidades del ejército romano, ¿no? Y muchas de ellas fueron abandonadas cuando las guarniciones militares disminuyeron en el limes, porque su mercado se redujo. Muchas veces también lo que pasó es que cuando estos bárbaros asumen la protección del limes, a finales ya del siglo IV, comienzos del V, empieza a pasar mucho esto. Estos bárbaros germanos son agricultores, producen ellos su propio alimento, entonces deja de tener sentido producir para unas guarniciones que no les van a comprar sus cosechas, ¿no? Y grandes villaes acaban arruinándose por este cambio en el mercado, ¿no?
La inseguridad, debido a las incursiones bárbaras y al bandolerismo, provocaban también el abandono de muchas villae, como hemos dicho, que eran los grandes centros de producción agrícola, ¿no? Aparte de también este cambio de mercado que os he comentado, ¿no? Aunque algunas, sin embargo, se observa que se fortificaron para proteger a los campesinos que estaban bajo su influencia, ¿no? Los pequeños propietarios, como hemos dicho, diversificaron sus cultivos y dependieron más del troque y del intercambio que del comercio monetario. Nos quedamos con esas ideas. La presión fiscal. Y vamos acabando, que nos estamos alargando mucho. La presión fiscal era tan alta que muchos campesinos libres optaban por huir y por refugiarse entre los bárbaros o por unirse a la bagauda, ¿no? Que eran grupos de rebeldes y bandidos que iban saqueando, sobre todo se dio en la Galia y en Hispania. El traslado de la sede del prefecto de pretorio, por ejemplo, de Trier, que está más al norte, a Arles, que está bastante más hacia el sur, también contribuyó al declive económico y demográfico de las zonas rurales del norte de la Galia, ¿no? Con eso también nos tenemos que quedar. Y bueno, vamos ya concluyendo. A pesar de los buenos y rápidos frutos de este sistema, la presión sobre el limes fue constante. El mantenimiento de las defensas requería un suministro ininterrumpido de materiales: piedra para las murallas, hierro para las armas, madera para los barcos, dinero para la administración del imperio en la zona del limes, ¿no? La economía era en esencia una economía de guerra que sostenía el Estado, que con sus recursos convirtió esta zona en un territorio que era peligroso, pero lleno de oportunidades para los más aventureros, ¿no? En ese sentido podríamos establecer paralelos, ¿no? con todas las tierras de fronteras que ha habido a lo largo de la historia, que son territorios apasionantes y francamente muy apetecibles para estudiar, ¿no? Por los fenómenos que en ellos se producen. Cuando el flujo de dinero de suministros desde el centro del imperio flaqueaba, el equilibrio de la frontera se resentía. Sin embargo, es notable observar cómo incluso en los momentos de gran instabilidad, la estructura social de las ciudades y la jerarquía de las villas rurales se preservaron y mantuvieron su modus vivendi romano. La élite local, compuesta por terratenientes y altos oficiales, seguía emulando las modas de Roma o Constantinopla, incluso cuando el peligro acechaba a pocos kilómetros de sus propiedades. En conclusión, la frontera renano-danubiana no fue el escenario de un choque repentino entre dos mundos distintos y antagónicos. Fue un lugar de convivencia prolongada, aunque tensa, ¿no? Porque esa convivencia se basaba un poco en la relación de fuerza entre ambas partes, ¿no? El limes fue el laboratorio donde se ensayó la integración de los pueblos germánicos en la estructura militar y social de Roma. Un proceso que, aun salpicado de violencia, dejó una huella imborrable en la configuración de la Europa que hoy conocemos. De todas maneras, si queréis saber más, os animo a comprar En defensa de Roma, en el que hablo en profundidad, ¿no? Sobre estos bárbaros y cómo se integraron en el Imperio Romano, ¿no? Y cuento la historia de los siglos IV y V a través de su propia peripecia vital. Y os animo también a suscribiros a este canal, porque hay muchos otros vídeos con un montón de cosas interesantes Así que nada, chicos, chicas, tomadictos, tomadictas, un placer. Hasta la próxima.